Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la Trinidad. Vamos a estudiar lo que es la Trinidad. Ahorita vamos a hablar de lo que es la Gran Comisión, la Trinidad y los unitarios. La iglesia pentecostal está dividida en relación al bautismo. Sobre todo la iglesia unitaria. De repente vienen y condenan o juzgan a las personas que están siendo bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin entender realmente lo que están diciendo. Vamos a estudiar los pasajes, ¿verdad? No se trata aquí tampoco de que yo los critique a ellos. Vamos a estudiar la palabra de Dios para que se tenga entendimiento. Primero vamos a Hechos 2:38. 2:38. Aquí lo que voy a clarificar es un poco la Trinidad, lo que se conoce como la Trinidad. Pero vamos primero a Hechos 2:38 para que puedan entenderlo. En Hechos 2:38, si ustedes miran el contexto leyendo el primer capítulo, el segundo, y ya llegando a 2:38, Pedro, el apóstol Pedro, empieza a predicar el evangelio, a compartirlo. Entonces, cuando está predicando el evangelio, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ya se había manifestado en el día de Pentecostés, cuando ellos, Pedro habla. En el contexto lo pueden ver. Entonces Pedro empieza a predicar el evangelio y las personas le empiezan a preguntar: hermano Pedro, ¿qué hacemos? Entonces les dice Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ok, ¿qué es bautizarse? Sumergirse en Cristo. Sumergirse, cuando dice sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. De otra forma, conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo. ¿Qué debe de ser la iglesia ahorita? Vénganse, vamos a leer, vamos a estudiar lo que enseñó Cristo. Comenzando desde Mateo, estudian Mateo, Lucas, Marcos y Juan. En la medida que tú vas estudiando, tú estás siendo sumergido, estás siendo bautizado. ¿Quién te debe de bautizar? Bueno, cuando escuchas el evangelio por primera vez, los apóstoles, los discípulos de Dios, en este caso la iglesia, que estamos predicando el evangelio a una persona que está escuchando el evangelio, la palabra de Dios, pero sobre todo cuando predicamos a Cristo, las personas están escuchando como niños, se están sumergiendo y como consecuencia reciben el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién debe de bautizar a las personas para recibir el Espíritu Santo? Nosotros mismos. Dice Pedro: arrepiéntense y vengan para acá para que yo los bautice en agua. No dice arrepiéntanse y bautícense, sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. O sea, conozcan el evangelio. Eso es lo que quiere decir. Conozcan. El agua es un símbolo de Cristo. Cristo dijo: yo soy el agua viva. Cristo es el agua. O sea, en pocas palabras, conoce a Cristo. Y en la medida que vas conociendo a Cristo, ya sea que tú estés leyendo por tu cuenta, tú estás siendo sumergido.
en Cristo y como consecuencia recibes el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 3, ahí habla también sobre esto. El apóstol Pablo les predica el Evangelio y como consecuencia ellos reciben el Evangelio, pero luego vienen y se dejan circuncidar por unas personas que andan predicando la ley antigua, el pacto antiguo, y los regaña Pablo. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros cuyos ojos Jesucristo, el Evangelio, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe? Por el oír. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne, por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, fijan, nosotros somos bautizados, nosotros nos bautizamos cuando estamos escuchando el Evangelio, Cristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó. Ya ustedes al leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí van a ver todo lo que hace el Hijo de Dios. Entonces, eso es ser sumergido en Cristo. Nosotros somos sumergidos en Cristo. Ok, ahora sí vamos, ese es el bautismo. Ya somos cristianos, pero no somos discípulos todavía. Ahí ya somos cristianos. Hay una diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Okay, está como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todos eran hijos de Dios, pero había, entre ellos, había 11 tribus que eran, que Dios les dio posesiones, pero hubo una que trabajaba en el templo. Les dijo que a ustedes les doy esto, les doy esta tierra, a ustedes esta tierra, pero a esta tribu, la tribu de Leví, yo soy su heredad. No todos son discípulos, ¿verdad? Cristo murió por todos, creyentes, o sea, por todos los no creyentes, por todos. Entonces el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. Al que crea será salvo, al que no crea ya es condenado. Ahora, la Gran Comisión, lo que se conoce como la Gran Comisión, que es un tema donde hay mucha división. Y por falta de conocimiento la gente pelea sin entender ellos mismos lo que es la Gran Comisión. Pero los 11, Mateo 28 del 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea ya una vez que Cristo resucitó. Ya no, obviamente aquí ya no estaba Judas, ya había muerto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a hacer una serie aquí para lo que es el discipulado. Yo solamente ahorita quiero clarificar, se los voy a decir así simple. La palabra de Dios en la Biblia, obviamente hay variaciones. Por ejemplo, en la Biblia católica hay libros que no están en la Biblia de los evangélicos, pero ahí está. Obviamente
simplemente la Biblia de los evangélicos no tiene algunos libros. Ah, entonces, la Biblia que tienen los evangélicos es la misma que tienen los católicos, más otros libros. Los testigos de Jehová también, los mormones también. De hecho, los mormones también tienen otros libros que los demás no tienen, que les fueron dados a un falso profeta, ¿verdad? A John Smith, Joseph Smith. Entonces, nos vamos a quedar nada más con lo que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Biblia evangélica, en los libros, desde Génesis hasta Malaquías, ahí es cuando dice Cristo, y bautícenlos, o sea, sumérjanlos para que conozcan al Padre. Desde Génesis a Malaquías, ese es el ministerio del Padre. Es así de simple, hermanos. Ahí está Cristo y ahí está el Espíritu Santo, ahí está Jehová, ahí está el Padre. Entonces, de Mateo a Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es el ministerio de Cristo. Ahí se sumerge en Cristo. Y de Hechos, Apocalipsis, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Así de simple, así de simple. Entonces, vamos a entender, obviamente, para poder conocer al Padre, pues ahí está, desde Génesis a Malaquías. Ahora, le pregunta Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, es simbólico, Dios es espiritual. Entonces, Cristo, que estaba en el cielo, él viene, se hace hombre, vive en un cuerpo mortal, muere. Entonces, así como actuó Cristo, así es el Padre. ¿Quieren conocer al Padre? Estudien a Cristo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo confirma quién es Cristo. El Espíritu Santo son los ángeles, pero también el Espíritu de Cristo. Ahí hay una diferencia. Eso lo vamos a estudiar en la medida que nos metemos a la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, y es bien fácil, hermanos. Simplemente si vamos al Antiguo Testamento, ahí está todo. En el templo, en el tabernáculo, cuando se hace el tabernáculo, si estudiamos lo que hay en el tabernáculo, hay estudios muy profundos de lo que es el tabernáculo. Yo les recomiendo, vayan y vean ahí busquen ahí lo que es el tabernáculo. Entonces en el templo, en el tabernáculo, por ejemplo, a la entrada, ¿verdad? Está la mesa, está el cando, donde están los siete, ¿cómo se dice? Que son como que ponen siete, ¿cómo se dice? Ahorita lo usan así como para poner las velas. Ahorita no recuerdo los nombres. Pero hay un cuarto donde está dividido. Para poder entrar a ese cuarto, nadie podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. En ese cuarto estaba lo que viene a ser un símbolo, ¿cómo se llama? La que cargaban con las dos varas que estaban forradas de oro, el arca de la alianza. En esa arca hay dos ángeles, vayan y busquen ustedes, hay dos ángeles, y ahí en la propiciación, ahí en donde están los 10 mandamientos, las dos tablas de los 10 mandamientos,
eso es simbólico también de Cristo. O sea, están los dos ángeles, ese es el Espíritu Santo, pero también está el Espíritu de Cristo, que está en los 10 mandamientos, que son uno. O sea, el Padre no enseña algo diferente de lo que enseña el Hijo, ni de lo que enseña, ni el Espíritu Santo enseña cosas diferentes de lo que enseñó el Padre y el Hijo. Es una unidad. Entonces, al Padre nadie lo ha visto, nadie. Pero el que ve a Cristo, ve a Dios, a Jehová. Así de fácil, así de simple. Entonces, ¿se acuerdan en la profecía de Jeremías 31, de 31 al 34? En el Antiguo Testamento se dan los 10 mandamientos, que tiene que ver con el amor. Dios es amor. Entonces, ¿qué están cuidando los dos ángeles? Están así adorando, están adorando a Dios, que es Gabriel y es Miguel, los dos ángeles que están así. Entonces, ahí está el Padre, ahí está Jehová, y como símbolo también está Cristo. Eso lo enseña, por ejemplo, en la vara que hicieron una vara de bronce, una culebra de bronce, que era tipológico de Cristo. Esa, por ejemplo, en el desierto, cuando iban en el desierto atravesando una vez que atravesaron el Mar Rojo los judíos, en el camino a la tierra prometida atraviesan por el desierto, lo que es ahora Arabia Saudita. Van atravesando y van dejando las cosas ahí que Dios les va quitando, que es simbólico para nosotros, pero hay muchos animales, hay muchas culebras, escorpiones, que es simbólico de los demonios. Entonces muchas personas, por no tener la confianza en Dios, los demonios los mordían, o sea, los alacranes les picaban, los mordían las culebras y estaban muriendo. Entonces ellos clamaban a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés que Aarón hagan una culebra de bronce y todo el que la viera sanaba. Eso es simbólico de Cristo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a estudiar. Entonces la diferencia entre un santo, un cristiano que crea el Evangelio, ya es cristiano, pero no necesariamente es discípulo. Ya el discípulo, aquí estamos hablando, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de hacer discípulos. Entonces, el llamado es para todos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan en la carta a los Hebreos? Como el que la escribe, ¿verdad? Yo estoy con que es Pablo, o siempre menciono que es Pablo. Si fue alguien más, bueno, ¿verdad? Él dice, les escribe y les dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, lo estamos haciendo también para ser discípulos. Pero ya cada persona, cuando escucha la voz de Dios, Dios hace el llamado. Nosotros compartimos. Entonces, el que tiene oídos para oír, oye. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dejar todo de su corazón, sacar todo de su corazón. Por ejemplo, bueno, eso lo dejo para cuando voy a comenzar a hacer esta serie del discipulado, aunque primero voy a terminar la serie de la iglesia primitiva. Me falta un capítulo o dos que es en relación al don de lenguas. Así es como me va trayendo el Señor. Yo lo voy haciendo como el Señor me va trayendo. ¿Verdad? Pudieras decir, ¿por qué no termina primero una cosa y comienza con otra? Dios es orden, sí, pero de repente si el Señor me está revelando otras cosas, no las quiero hacer a un lado y
estar mezclando, pero digo, bueno, la serie está ahí va a quedar. De todos modos, esta serie se puede decir que es para el futuro, no muchas personas, son muy pocas las personas que lo están mirando, entonces también ahí en parte, también hay que practicar la paciencia. Entonces, este versículo en relación a la Trinidad es para los discípulos. Y precisamente por no ser discípulos, por eso no lo entienden, ¿verdad? El ser bautizados, porque se pelean de repente entre los trinitarios y los unitarios, que son sobre todo en la iglesia, los unitarios se dan en la iglesia pentecostal, que precisamente también habla acerca de hablar en lenguas. El que no, si no hablas en lenguas, no has recibido el don del Espíritu Santo, también mal entendido. Yo ya he explicado algo sobre esto, pero también lo voy a explicar, ¿verdad? Porque hay 3 tipos diferentes de lengua. Está el evangelio, esa es una lengua. Está el hablar otro idioma. Por ejemplo, yo hablo español, yo hablo inglés. Si yo de repente ando en un lugar y anda un japonés y Dios quiere que le predique el evangelio, yo voy a hablar japonés. Esa es otra lengua también. Hay una lengua, otro idioma, y luego está la lengua cuando uno ora, ¿verdad? Cuando una persona ora y en un lenguaje, Pablo le llama una lengua angelical. Hay personas que adoran a Dios, hablan a Dios, pero no entienden lo que dicen. Pero está la lengua del amor, que es el evangelio. Que de eso se trata cuando dice, y estas señales acompañarán al que creen. En mi nombre echarán fuera demonios cuando son sumergidos en Cristo Jesús, son liberados, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál lengua? La lengua del amor. La lengua del amor. Si odiabas, ya no vas a odiar, ¿verdad? Si condenabas, ya no vas a condenar. Por lo menos estando espiritualmente, porque la carne siempre tiende al pecado, siempre. Por eso es estar dormido. Por eso el Señor dice, estén despiertos en todo momento, orar en todo momento. ¿Ok? Entonces, voy a terminar con Lucas 14 del 7 al 33, que es en donde voy a comenzar a hacer la serie, solamente ahorita para que vean cómo lo dice Cristo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Cuando fueran convidados por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sé qué otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sé que a ellos a la vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Aquí hay un llamado al discipulado y fíjense las excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hay otro que es llamado al discipulado y le dice,
he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me escuches, que me excuses. A otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, esos somos nosotros, los mancos, esos somos nosotros, los cojos, esos somos nosotros, y los ciegos. Y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este versículo en lo personal yo todavía no tengo, todavía no lo entiendo. Cuando lo entienda, cuando el Señor me lo comparta, lo comparto con ustedes. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, ¿cuál es la cena? El venir y casarnos con Cristo. Perdón, venir a la fiesta de Cristo. Entonces, en una boda hay fiesta. Hay un canto que dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Entonces, ¿cuál es la cena? La cena es Cristo Jesús, que se casa con su amada. Estamos en la boda, o sea, hay una que es simbólico de cuando estemos con Cristo Jesús. Pero ya nosotros ya desde aquí comenzamos a gozarnos de la fiesta. Entonces dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay que sacar del corazón para que Cristo viva en nosotros. Él debe de ser el número uno. Ahora, Él dice que odies a tu familia, que el mandamiento no es amarás. O sea, Él debe ocupar el número uno. Y ya en la medida que haces eso, le sirves. ¿Qué dice tu familia? Te va a pedir que, vamos a decir, que los mantengas, ¿verdad? Trabaja para mí para que me mantengas. Entonces dice el Señor, no, sígueme a mí. Entonces ahí hay tienes que decidir. Tienes que decidir. Por eso dice Pablo, es mejor seguir a Cristo siendo soltero. Así no tienes ninguna responsabilidad con tu familia. Pero ¿qué pasa si ya tienes familia y el Señor te llama? Pedro lo dejó todo, él lo dijo, ¿verdad? Lo vamos a estudiar esto en la serie esta de los discípulos. No sé, no voy a hacer mucho, son unos 2 o 3 estudios, 4, no sé. Entonces, regresando a la gran comisión. Nosotros somos bautizados, somos sumergidos en Cristo Jesús. En la medida que conocemos a Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿ya entramos a la tierra prometida? No, todavía no. Hay un proceso. Entonces, ¿cómo está en el Antiguo Testamento? Viene el Señor, rescata, saca a su pueblo de mano del faraón y su ejército, lo saca con mano poderosa, con la última plaga que es la Pascua, ¿verdad? Cuando mueren los primogénitos y el pueblo de Israel no muere, entonces lo saca, pasan el mar Rojo, que es un símbolo de Cristo, son sumergidos en Cristo, en el agua, lo dice Pablo en 1 Corintios 10, si mal no recuerdo. Entonces llegan al monte, en el desierto,
y reciben los 10 mandamientos. Entonces, cuando eres bautizado, una vez que pasas el Mar Rojo, estás siendo bautizado en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Recibes el Espíritu Santo en tu corazón, pero todavía no estás en la tierra prometida. Hay que pasar el desierto. ¿Cuál es el desierto? Son las penas de esta vida. O sea, las cosas que tienes que sacar de tu corazón. O sea, vienen los demonios, viene la prueba y tú firme, ¿verdad? Vas a la tierra prometida confiando en el Señor, pero tomando en cuenta que el Señor ya te viene protegiendo. En el día que pasaba con el pueblo de Israel, había una nube que los protegía la nube, los protegía de los rayos del sol para que no los quemara. La nube es un símbolo del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu nos protege, los ángeles de Dios nos protegen para no quemarnos, o sea, para no sufrir. En la medida, empieza el sufrimiento, tú lo aceptas, pero de todo sufrimiento, de toda angustia, Dios te protege. O sea, llega la angustia, pero tú dices, hágase Señor su voluntad, y el Señor te saca de ahí, te protege. En la noche, en la noche, que obviamente no pueden ver cuando van en la noche, va una columna de fuego, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo también nos va guiando, nos va abriendo para que podamos ver, para entender el Evangelio, para entender la palabra de Dios, podemos ver. Pero todavía no llegamos a la tierra prometida. Entonces, en la medida que vamos caminando, de repente viene y ya la meta es poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Esa es nuestra meta. Y ya esto es en esta vida, pero también es simbólico de cuando morimos, nos vamos derechito con el Señor y entonces ya, o sea, ya es puro, nadie lo ha visto, el Señor nos da señales, pero nadie lo ha visto, porque dice Pablo, si ya lo viéramos, entonces ya no es esperanza, porque ya lo vimos. Entonces, sabemos que cualquier cosita que podamos padecer aquí, somos débiles, padecemos por poquito, pero el Señor viene y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Entonces viene una angustia. Ponemos la confianza en el Señor y el Señor nos rescata, nos cuida, nos protege de esa angustia. Desafortunadamente muchos hermanos, muchas hermanas no dan fruto en eso, por el miedo, porque no confían en el Señor todavía. ¿Ok? En pocas palabras, la gran comisión es para ser discípulos. Así de simple. Entonces eso de que hay que leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de que hay que, no. O sea, ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Tú quieres ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estudia toda la Biblia. Así de fácil. Toda la Biblia. Entonces, a las personas que compartimos no solamente el Evangelio, sino todo, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo discípulos al que tenga oídos para oír, ¿verdad? Entonces, es el Señor el que escoge los discípulos. O sea, yo hago el llamado. Muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces, tengan en cuenta eso. Hay que dejar de pelear con los hermanos, ¿verdad? No debemos de andar peleando ahí de que debemos de entender. De hecho, en la iglesia se enseña toda la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia se está siendo bautizado, están siendo sumergidos, conociendo al Padre, conociendo al Hijo y conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí por lo menos hay tres. El Padre, ahí hay tres estudios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo ya he hablado
lo que más hablo es del Hijo, pero el que conoce al Hijo conoce al Padre. Yo ya hice un estudio en relación al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo son los ángeles son el Espíritu Santo, pero hay un ángel más poderoso, Dios, el Padre. Ese es el dunamis, el poder de Dios. Ese amor, que es amor, cuando llega ese amor a nuestro corazón, es la máxima exposición del amor. Cuando tenemos al Padre, cuando podamos decir, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Esa es la máxima exposición del amor. Entonces, ¿cómo vivió Cristo? Él no vivió para sus placeres. Él no vivió para sus placeres. Él se dio a sí mismo para todos. ¿Qué tenemos que hacer los discípulos? En lugar de trabajar para mis placeres, trabajar para mis hermanos, para que conozcan la palabra de Dios, para que Dios les bendiga, trabajar. Hay Dios a unos, en mi caso yo comparto la palabra de Dios. Hay personas que Dios escoge simplemente para que siempre estén haciendo oración, los viejitos, las viejitas. Ese es el trabajo de los viejitos, las viejitas, estar en oración. Tienen mucho tiempo para orar, mucho tiempo. Todos lo tenemos, todos. Pero Dios escoge, ¿verdad? Dios escoge, ¿verdad? Tú enseña, tú ora por todos tus hermanos, tú haces esto, tú haces esto. Cada trabajo, por muy simple que parezca, es para Dios, o no debemos de tener envidias. No, yo quisiera hacer esto, no, yo esto, no, no, no. Lo que Dios nos dé, todos quisiéramos hacer milagros ahí delante para que miren, ¿verdad? Toda la gente delante, todos quisiéramos hacer eso. Pero no, no, Dios da de acuerdo a como Él quiere. ¿A quién le da más? Al más humilde. Entonces eso es nuestro enemigo, el orgullo. Entonces vamos entendamos que la gran comisión, la Trinidad hay que conocer al Padre, hay que conocer al Hijo y hay que conocer al Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Entonces, y esa es para los discípulos. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.